Muy buenas noches. Damos inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar al ingeniero Tito Zúñiga. Ingeniero, un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Natalie. Buenas noches, Natalie, y también buenas noches a todos los participantes de hoy. Un placer, ingeniero. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder iniciar la sesión de hoy, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Anconi Geu, Buenas noches, presente. Barahona Johnny. Buenas noches, presente. Gracias. Buenas noches, gracias. Barrios Vladimir. Benavides Álvaro. Cachi Joel. Presente, Licen. Gracias. Canazas Fernando. Carrillo Leonardo. Domínguez Luis Fernando. Fernández Edwin. Guachaya Ronald. Hurtado Líder. Presente. Gracias. Linneo Griswell. López Erwin. López José Rodrigo. Presente. Gracias. Marce Eduardo. Muñoz Aniceto. Presente, Licen. Muchas gracias. Orellana Eliseo. Presente, Lice. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Poma Richard. Quispe René. Presente. Omar Richard, presente. Muchas gracias. Quispe René. Ramírez David. Tapia Daniel. Presente. Gracias. Tarifa Pablo. Tito Edgardo. Tola Carlos. Vargas Freddy. Villarruel Renan. Zuleta Eliseo. Sí. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Ingeniero, cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias. Una vez más, jóvenes, bienvenidos a esta segunda sesión. La primera sesión vimos una parte teórica de lo que en realidad era el SIC, y lo bueno de esto es que ustedes completaron ese conocimiento con un mapa conceptual. En todo caso, quiere decir que ya tenemos una pequeña base para el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo hay un pequeño repaso, pero hablando sobre todo del tema de un poco más del SIG, ¿sí? La idea principal de esta clase está dividida en tres partes. La primera, una explicación de los datos espaciales, ¿sí? La segunda, una explicación de cómo vamos a instalar el software que vamos a usar para construir nuestro SIG. Y la tercera parte, un pequeño mapa conceptual respecto a la herramienta de desarrollo que vamos a usar. Entonces, básicamente voy a comenzar con la primera parte.
Entonces, este es el curso completo asociado, no para hoy, obviamente, ¿no? A lo largo de las sesiones, la idea es iniciar con una introducción a datos especiales. El segundo tema que vamos a tocar en una próxima sesión tiene que ver con un sistema de referencia de coordenadas. En una tercera clase, operaciones con geometrías. En una cuarta, vamos a ver una introducción a lo que son los datos raster. Y en la quinta, vamos a ver mapas con GUP, ggplot2 y mapas web. El software que vamos a usar para llevar adelante un sistema de información SIC se va a llamar ERE, ¿sí? ERE es conocido por su potencialidad para trabajar en temas estadísticos y también en lo que es la IA en Machine Learning, pero también tiene un área muy especializada en el tema de los SIC, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Hoy día vamos a tocar el punto 1 y el de instalación del entorno para hacer nuestras aplicaciones. Básicamente, vamos a ver enseguida una introducción a los datos espaciales. Es decir, la manera como se los visualiza, la manera como se analiza y algunas teorías asociadas a este tema de lo que significa datos espaciales. Como verán, el tema central dice acá, análisis de datos espaciales y SIC en el lenguaje R. Comencemos entonces. ¿Qué es un SIC? Nosotros ya hemos visto la clase anterior que era un SIC, ¿sí? En todo caso, vamos a hacer un pequeño repaso para ir al siguiente punto, para lo cual siempre voy a pedir la participación de alguno de los presentes, ¿sí? Esto un poquito para ver si están conmigo todavía o no están, ¿no? Por ejemplo, Aniceto Muñoz se encuentra. Sí, 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 ¿qué? Me ayuda, por favor, con el párrafo 1 y con el párrafo 2. Con la lectura desde aquí Está hasta bien, acá. Inge. Ya. ¿Qué es un SIC, verdad? Sí, correcto. Ese Ya. párrafo y el otro. ¿Qué es un SIC? Un conjunto integrado de medios y métodos para recoger, verificar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular, recuperar, transformar, analizar, mostrar y transferir datos especialmente referido a la Muy bien, a la Tierra. tierra. Goldschmidt, Entonces, 1992. sí, ahí paremos un poquito, ¿sí? Entonces, ustedes ya en su mapa conceptual, en la clase anterior, sesión anterior, también vimos todo lo referente a SIC y los conceptos y las definiciones, dónde se usa, etcétera, ¿no? Entonces ahora vemos aquí un pequeño, llamémoslo así, definición, ¿sí? Ahora, la palabra clave aquí significa conjunto integrado de medios y métodos, ¿sí? O sea que tenemos herramientas y tenemos métodos para apropiadamente construir un SIC, ¿sí? Lo cual permite recoger, ¿sí? Podemos verificar lo que recogemos, lo podemos registrar, esa información, podemos tomar ciertas decisiones. Es más, en algún momento podemos actualizar esos datos, por ejemplo, la podemos manipular para presentar ciertos informes, la podemos recuperar para algún tipo de análisis o decisión, la podemos transformar para ciertas situaciones, por ejemplo, volver a analizar, mostrar y transferir datos especialmente desde la Tierra. Fíjense que acá el alcance de lo que es la definición de un SIC va más o menos aterrizando en un espacio más sencillo, ¿sí? Continúa el siguiente párrafo, por favor.
Esta es una de las definiciones más citadas del sistema de información geográfica. Existen otras muchas que hacen más o menos hincapié en diferentes aspectos de la misma, pero en general todos se refieren a los tres mismos elementos tratados con un sistema integrado de herramientas y funcionalidades para operar sobre datos que tienen la particularidad de estar referidos de algún modo a, a un lugar en el espacio, o o lo que es lo mismo. Son datos georreferenciados, también llamados datos Espacial, ¿sí? O sea, todo dato referenciado se considera un dato espacial. Entonces, como podemos ver ahí, podemos resumir, en este caso, un SIC de la siguiente manera. Esa llave que ve ahí representa que existe un conjunto de herramientas disponibles para nosotros para trabajar con los SIC. El del medio, que parece un turril, es la manera gráfica o un icono gráfico de cómo identificar a una base de datos, en este caso, por ejemplo, digital, ¿sí? En donde están los datos, ¿sí? Finalmente tenemos la parte de referencia espacial, que es el mapa en sí, ¿sí? Que es el mapa en sí, algo georreferenciado, algo ubicado. Entonces podemos decir en resumen, un SIC, ¿sí? Son herramientas para operar con datos que disponen de una referencia espacial. Fíjense, la anterior vez, en la anterior sesión, hemos hablado mucho en términos generales. En este caso, ya estamos hablando un poquito más, un tema más puntual, de tal manera que el objeto del análisis quede claro para nuestra teoría. Bien, ahora sí, vamos al tema de qué son los datos espaciales. Si usted se fija aquí, vamos a pedir ahora que nos colabore el señor. Vamos a ver, aquí tenemos Eliseo Orellana Mejía. ¿Se encuentra? Hola, hola, ingeniero. Sí, sí, sí. Por favor, léame el párrafo completo hasta donde dice 1998, ¿ya? Ya, está bien. Listo. ¿Qué son los datos espaciales? Cualquier fenómeno es estudiarse a través de datos que sean relevantes. En la mayoría de los casos, además, podremos suponer que cualquier fenómeno puede asociarse a un lugar y estudiarse en base a las condiciones que son inherentes a dicho lugar o a su relación en otros lugares. Un dato espacial no es más que aquella información que puede representarse sobre un mapa y relacionarse geográficamente con otros elementos de su misma o distinta naturaleza. Dado que los mapas son entornos geométricos, la primera cuestión que debemos abordar es el tipo de entidad que será más útil para representar un fenómeno correcto. De forma muy resumida, los datos espaciales son entidades complejas compuestas de un elemento tabular, una tabla compuesta por filas que representan entidades de la misma naturaleza y columnas que contienen información diversa que se les asocia. Y un elemento geométrico, o sea, una geometría que está referida a un origen de coordenadas que se presenta la realidad de forma idealizada. De forma general, pueden ser categorizadas en tres tipos: eventos, objetos y superficies, dependiendo del número de dimensiones geométricas que los definen y su adecuación para representar distintos fenómenos. Por Muchas, Anselin, 1988. muchas gracias, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué son los datos espaciales o los que están georreferenciados, ¿ya? O contextualizados tal vez como en la muestra. En todo caso, el estudio que hagamos determina o de alguna manera define,
¿no? El tipo de dato espacial o georreferenciado que vamos a necesitar. ¿Sí? Ahora bien, lo que sí podemos estar claros es que podemos tratar de suponer. Hay suposiciones. En este caso, una de ellas sería que cualquier fenómeno puede asociarse a un lugar. ¿Sí? Y obviamente, para hacer un estudio de lo que estamos diciendo en este caso, ¿sí? Las condiciones, por ejemplo, que son, digamos así, relacionados, que tal vez se llevan a cabo de manera clara en ese lugar, ¿sí? Nos permite de alguna manera relacionar con otros lugares. Normalmente puede ser que un estudio de un dato especial georreferenciado en un sector X, ¿no? Podríamos tal vez relacionarlo con otra instancia o algo parecido o similar en cualquier otro lugar. Ahora, en realidad, ¿qué es un dato espacial? Simplemente es todo aquello que pueda representarse sobre un mapa, pero que tenga la capacidad de relacionarse geográficamente con algún elemento que tenga la misma capa, en este caso, o la misma situación, perdón, análisis, o distinta naturaleza. Importante ese concepto a tomar en cuenta. Obviamente, todos sabemos que los mapas son entornos geométricos, ¿sí? Podemos usar, digamos, relaciones lineales, cuadráticas, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este párrafo también podemos decir que de forma general que se las puede categorizar a los datos espaciales en 3 tipos, ¿sí? Y esto es importante a saber. Esos serían eventos, es decir, obviamente los mapas o lo que hemos georreferenciado respecto a hacer cualquier trabajo, cualquier análisis, no está exento de que sucedan algún tipo de evento. Estos eventos pueden corroborar lo que inicialmente pensamos que sea así o simplemente pueden tener otra connotación, una varianza que antes no la hemos previsto, ¿sí? También van a existir objetos concretos, por ejemplo, que podamos visualizar de manera más directa, considerando que esos objetos son parte de nuestro estudio, por si acaso, y además superficie, ¿no? Ahora, hay que suponer que no todo es lineal en la vida, ¿no? Sino que puede haber un número de dimensiones geográficas que los definen. Y esto va a depender de la manera como analicemos, en este caso, datos espaciales. Simplemente, con esto podemos decir que la idea es representar diferentes situaciones que pueden pasar respecto a ese análisis. Por ejemplo, fíjese usted acá, hay un tipo de representación espacial de los fenómenos, ¿no? Condiciona la manera que podemos relacionarlos en el espacio con otros fenómenos. O quizás también, no solamente eso, sino también poder hacer un estudio apropiado de sus propiedades, ¿no? Geométricas. Acá hay 2 variables, por ejemplo, X y Y, ¿sí? Existen tipos de observación y las variantes respecto a eso. Y de acuerdo a eso, la gráfica puede ir moviéndose, ¿no? En este caso tenemos X y Y. Y es como la variable dependiente y X como la variable, ¿no? Independiente. Entonces, ese tipo de análisis podemos hacer respecto a lo que le acabo de decir. Ahora, este mismo fenómeno que usted ve acá se puede representar de diferentes formas de tipos especiales.
Por ejemplo, aquí hay una manera de mostrarla, aquí otra manera de mostrarla, ¿sí? Y va a depender de la visión o de la visualización que queramos nosotros mostrar. Las herramientas están disponibles para que podamos usarlo, ¿sí? Y simplemente uno decide la manera como lo va a usar. Aquí hay criterios, jóvenes, aquí hay experiencia, ¿sí? Porque la elección no es tan sencilla. Hay que saber elegir aquella que nos va a permitir dar una mejor respuesta o una respuesta más cercana a lo que estamos analizando, ¿sí? Entonces acá no es el más cómodo, no es el más lindo, no. Es aquel en la cual yo puedo desplazarme apropiadamente siempre y cuando pueda obtener buenos resultados. Entonces de eso trata los datos espaciales. Ahora, dentro de los datos espaciales existen tipos. No es algo genérico respecto a su análisis, ¿no? Hay tipos. Por ejemplo, voy a pedir ahora a nuestro amigo Richie Priem. ¿Estará el señor Richie Priem? ¿O simplemente solo se conectó y luego se escapó? A ver, cuénteme, ¿estará o no estará? Hola, hola, ingeniero, sí estoy, pero le comento que estoy con celular y en carretera. No puedo ver bien el enunciado de la presentación. Uy, qué pena. ¿Fernando Hurtado está? Sí, Inge, pero igual estoy desde el celular. Ok. Erwin López Bravo. Nada. Sí, estoy con el teléfono, pero igual lo voy a leer. A ver, dale. Quiero que participen jóvenes. ¿Sí? Hablamos de tipos de datos espaciales que existen. Dale, por favor. Ya. Desde Ya ¿qué hemos. tipo, qué tipo de datos espaciales existen? ¿Eso? Sí. Ya. Ya hemos introducido que existen tres tipos fundamentales de datos espaciales: los datos de evento, objeto y superficie, útiles para representar diferentes fenómenos. La diferencia entre ellos reside en la manera de estructurar la información y en la geometría que la representa. Datos de evento. Los datos de evento puntuales representan proporciones determinadas por una coordenada geográfica, latitud y longitud, en un sistema de proyección cartográfica conocida, y son adicionalmente no tienen más atributos geométricos que su posición, que van a disculpar, estoy sin lente del teléfono. Datos de objeto. Los datos de objeto consisten en entidades geométricas dimensionales que representan objetos discretos. Solo pueden contarse o expresarse con números enteros en el espacio, y que dependiendo de su dimensión se clasifican en datos de línea o datos de polígono. Los datos de línea son elementos diferentes por los puntos sobre los que es posible medir, sobre los que, perdón, ya me movió. Los datos de línea son elementos definidos por dos puntos, sobre lo que es posible medir distancia y dirección. Son unidimensionales. Los datos de polígono están definidos por las coordenadas de su vértice y tienen dos dimensiones. Podemos medir su área y la posición de su centroide. Muchas gracias. Entonces, tenemos que saber que existen diferentes tipos de datos espaciales, ¿no? Cada uno, fíjese, con su tipo de gráfico asociado. Es una manera elegante de entender también lo que está pasando. Por ejemplo, si hablamos de datos de eventos, ¿sí? No se olviden que puede tener un evento. ¿Qué más, jóvenes? ¿Recuerdan? Ya. Entonces, en este caso, cuando hablamos de un tipo y nos referimos a evento,
Lo que quiere decir que estos eventos representan posiciones determinadas, ¿sí? Obviamente por unas coordenadas, ¿no? Tanto la latitud como la longitud de una proyección cartográfica que es conocida, ¿sí? Y son adimensionales, por ejemplo. O sea, no hay más atributos geométricos que su posición. Bajo ese concepto, esta es la manera de visualizar los datos del evento, este es variante 1, observación A, y en base a este gráfico. ¿Sí? Las hay también, como leyó su compañero, datos de objeto. ¿Sí? En este caso, ¿qué ocurre? Estos son entidades geométricas dimensionales. Lo que quiere decir que representan objetos discretos, no continuos. ¿Sí? En todo caso, la única manera de que uno pueda, por ejemplo, contarse esos elementos, o la manera de cómo uno puede expresar de qué trata, simplemente son con números enteros. Tal como se lo puede ver ahí en la gráfica, en la parte derecha que dice base de datos objeto polígonos. ¿Sí? Lo interesante cuando hablamos de datos de objeto tiene que ver con la línea y el polígono. En este caso, jóvenes, los elementos de línea, ¿sí? O datos de línea, son elementos definidos por dos puntos, ¿sí? Lo cual nos ayuda a medir, obviamente, distancia y dirección, ¿sí? Sin embargo, los datos de polígonos, estas se definen por las coordenadas de sus vértices, ¿sí? Y tienen dos dimensiones como mínimo. Aquí podemos sumar directamente ambas, ¿sí? Ambas. Datos de superficie. Estos son los famosos datos Mister, ¿no? Y este no lo vamos a tocar muy a detalle porque casi no es un tema que se lo pueda visualizar siempre. Ya. En todo caso, nos vamos por acá. Yo necesito cerrar. Y me voy al tema siguiente. Tema siguiente. Que tiene que ver con esto ya vimos, datos espaciales, ¿sí? Ya vimos también el tema de tipos de datos especiales, acabamos de ver. Ahora nos toca ver para qué sirve un SIG con estos conceptos vertidos. Bien, vamos a pedir a alguien que nos ayude. Erwin López está. Erwin, Sí, sí, Lisen, acabo de leer. ¿puede leer, por favor? Solo el párrafo, solo este párrafo, ¿ya? Nos dice, ¿qué puedo hacer con un SIG? Ah, usted acaba de leer, ¿verdad? Me Sí, equivoqué. sí, acabo de leer, estoy con el teléfono, pero no hay Perdón, problema. perdón, acabo de leer. Es que tengo, Vladimir Barrio está. Presente, Inge. Por favor, me ayuda, Vladimir. Solo este párrafo de acá. Ya. Ya. ¿Qué puedo hacer con un SIG? Las casas comerciales de software SIG suelen recalcar el hecho de que las funcionalidades de estos programas son potencialmente infinitas. Como veremos en el curso, los SIG como sistemas integrados pueden realizar multitud de tareas variadas en lo que respecta a los datos espaciales. La literatura distingue habitualmente entre los siguientes grupos de funcionalidades, las cuales a su vez contienen una gran cantidad de herramientas que, combinándose entre sí,
van a poder responder casi a cualquier pregunta que nos hagamos en relación al dónde suceden los fenómenos que estudiemos. Muchas gracias. La pregunta siempre, ¿no? ¿Qué puedo hacer con un SIC? ¿O de qué manera puedo obtener algún beneficio? ¿En qué me va a ayudar, no? Básicamente es. Sin embargo, aquí hay unas pequeñas sugerencias. ¿Sí? Aquí dice, las casas comerciales significa los que venden un SIC, un software SIC, que no es libre. O sea, hay SICs libres, sí, como tal las hay, por ejemplo, pero hay unas que son comerciales. ¿Ya? Ahora, obviamente, estas casas comerciales, con el objetivo de vender sus productos, te pueden hablar maravillas, ¿sí? Maravillas. Y es probable que sí funcione así, pero también hay letra chica, ¿no? Funciona, pero también que requiere cierto grado de preparación para tener un óptimo uso, tal vez, en este caso de la herramienta, ¿ya? Herramienta. No hay que olvidar que la SIC viene integrado con varias herramientas, ¿sí? En todo caso, esas herramientas son potencialmente usadas por nosotros cuando estamos implementando algún tipo de relación o sí que nos falte y que éste tenga una relación con otro, ¿no? Por ejemplo, mi gráfico no se envía muy bien, pero básicamente está explicando lo que vimos acá, ¿sí? Está explicando básicamente esto. ¿Dónde se encuentra? Pregunta que tenemos que hacernos para hacer este pequeño análisis. ¿Dónde tiene lugar? ¿Qué hay allí? ¿Por qué están ahí? Etcétera. Ahora, esto no dista mucho de la ingeniería de software. En la ingeniería de software, sí o sí, los estudiantes tienen que ir con una grabadorita y con unos apuntes. Llegan donde van a entrevistar para aquel que quiere el sistema, le dicen, bueno, buenas tardes, ¿le podemos grabar, sí o no? Sí, ok, les grabo. Si que pide, si que dice, ¿no? Si no, no. Entonces ahí vamos a hacer unas preguntas. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no está, por ejemplo, instalado su software en su lugar? Algo así, ¿sí? ¿Qué podría haber allí? ¿Podría estar, por ejemplo, en otro lugar? Etcétera, etcétera. Son interrogantes que uno puede asociar al gris. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Lo primero que hicimos fue explicar una pequeña introducción, qué eran los tipos autoespaciales, ¿sí? Eso hicimos. Lo segundo que hicimos es qué son esos datos especiales, los tipos de datos que la sustentan, para qué sirve un SIC, si vimos, y qué se puede hacer con un SIC. Estas cosas las hemos observado. Ahora vamos a ver para qué sirve un SIC. Muy bien, vamos a pedir ahora a una señorita, a ver. No hay ni una dama, ¿no? O yo nomás no veo. Ronald, ¿ya leyó? Ronald, ¿ya leyó usted? ¿Está Ronald o no está?
Hola, jóvenes. ¿Hay alguien? Sí, le escuchamos, Inge. Claro, Daniel Choque ¿está? Carlos Daniel, ¿está o no está? Daniel Tapia. Aquí, Vamos, Daniel, me ayuda entonces. ¿Para qué sirve un SIG? ya, está bien. ¿Para qué sirve un SIG? Métodos para recoger, verificar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular, recuperar, transformar, analizar, mostrar y transferir datos especialmente referenciados. Un SIG puede ejecutar prácticamente todas las áreas que impliquen relacionar geometrías en el aspecto, desde las más sencillas como interacciones, fusiones, conteos, agregaciones, cálculos de longitud de área y etcétera, hasta las más complejas, interpolaciones, identificación de clústeres, módulos predictivos, módulos topológicos, etcétera. Además, dado que estas geometrías están asociadas a información de índole diversa, será posible operar sobre esta en relación a aquellas, lo que nos permitirá gestionar nuestros datos desde un punto de vista espacial o directamente incluir variables posicionales y geométricas en nuestros trabajos. La idea fundamental del trabajo espacial con datos es principalmente la de explorar y describir relaciones entre los mismos, y en menor medida explicar estas, y poder representar para divulgar y comprender mejor su dimensión geográfica. Muchísimas gracias. Okay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este gráfico que podemos observar, ¿no? Simplemente son algo representativo, ¿sí? De artes especiales. Ahora, obviamente, con el SIG o sus herramientas podemos explorar, por ejemplo, cuantificar y quizás visualizar comportamientos geográficos, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña información, ¿no? Mortalidad en municipios de la provincia X, por ejemplo, digamos chiquitos, ¿no? Municipio y, por ejemplo, la mortalidad. Tenemos las variables y al final podemos analizar qué está pasando. Bueno, ¿qué puedo hacer con un SIG? Eso también ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos eso. Y aquí algunos tips, jóvenes. Importante a tomar en cuenta al momento de construir unas herramientas con SIG. Si se ocurre en un lugar, se puede mapear, ¿sí? Ahora, si no se puede mapear, se puede cuantificar. De igual manera, vamos a tener respuesta. ¿Qué son los mapas? Son simplemente herramientas descriptivas y exploratorias, obviamente dentro del tema de la investigación, ¿no? Como ciencia, podemos decir que los mapas son herramientas descriptivas y exploratorias. Ahora, pero no son demasiado explicativas. Quiere decir que a pesar de usar estas herramientas en su mayor, digamos, intensidad y utilizado adecuadamente, no son demasiado explicativas. Ahora, si el mapa realmente no es el territorio, obviamente tampoco lo va a hacer los datos espaciales recopilados, pues, ¿no? No lo va a hacer. Interesante acá, dice que el 70%, ¿no? Se estima que un 70% de la información global que se genera está geolocalizada. En otras palabras, casi todo el mundo está geolocalizado, ¿sí? Falta un 30%, ¿no? Por ejemplo, los mapas de Uber, de Django, InDriver, etcétera, sus aplicaciones obviamente manejan ya mapas que casi tienen todo, digamos, la parte más importante de un país, ¿no? En este caso. Estamos a 30% de tener todo el mundo en este caso, que esté geolocalizado. Muy bien.
Con este punto avanzado, tenemos que irnos al punto número 2. Instalación del entorno R. ¿Sí? R. Entonces, quiere decir que nos vamos a crear nuestras aplicaciones de mapas y análisis de datos espaciales en R. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es R? ¿Sí? ¿Qué es R? Vamos a pedirle que nos colabore a Carlos, ya leyó Carlos. Daniel Tapia leyó, ¿no? Sí, que acabo de leer. Gracias. Daniel. Eduardo Marce leyó, ¿no? ¿O no vino a clase? ¿O está con celular solamente? Eduardo Marce Vilca. Ok. Leo yo entonces. Bueno, R, para empezar, es un software libre. ¿Qué quiere decir? Que uno no paga licencias por su uso. ¿De acuerdo? Y también al ser software libre, libera su código fuente en el cual uno puede hacer algunos cambios de acuerdo, siguiendo algunos lineamientos o algunas descripciones apropiadas, ¿verdad? Ahora, inicialmente R nació para ser un lenguaje de programación potente para realizar análisis estadístico. Para ellos no fue complicado incluir también el manejo del SIC, en relación a, por ejemplo, mapas espaciales, ¿no? Ahora, la ciencia, los investigadores en el mundo prefieren usar el lenguaje R, ¿sí? Los estadísticos, los que hacen investigaciones científicas respecto a algún tema particular que tenga que ver con uso de, por ejemplo, predictivo, etcétera, tales como inteligencia artificial, etcétera, usan R, ¿sí? Y es muy raro que los investigadores de alto nivel no usen R para ejecutar ciertas tareas que ellos necesitan implementar. Entonces, R es un lenguaje potente, muy usado para, sobre todo, el análisis estadístico. ¿En qué consiste el famoso R? Lo que primero queremos saber que R es un lenguaje de programación. Tiene una gramática, tiene sus condicionales, tiene sus, por ejemplo, listas, manejo estructurado, etcétera, ¿no? Es un lenguaje de programación. Y algo interesante, ¿sí? Lo ejecuta en un ambiente del cual podemos visualizar gráficamente lo que queramos. Y otra cosa importante también es que tiene la capacidad de poder trabajar directamente de este archivos texto que uno quiera, digamos, desarrollar previamente, ¿no? Lo puede hacer. Otra cosa importante de R es que tenemos las versiones para tanto para Linux, para Windows y para Mac OS. ¿Sí? Entonces, repito, es un lenguaje el más usado por la ciencia o los investigadores. ¿De acuerdo? Sigamos ahora RStudio. R y Studio. R y RStudio. Fíjense, estoy comparando el lenguaje. R y RStudio. Entonces, jóvenes. Ahora, R está dividido en dos, ¿sí? Uno que es netamente el lenguaje R y otro que es RStudio. Es decir, el RStudio es como una idea un poquito más
formalmente diseñado e implementado que es capaz de ofrecer herramientas apropiadas al que lo va a usar, ¿sí? Sin embargo, hay mucha gente que lo prefiere usar a modo de comando. Es decir, yo entro aquí al CMD, ¿no? Y lo uso a modo de comando, ¿sí? Depende de la situación. Bien. Ahora bien, hablamos de los scripts. Los scripts son, es como un archivo que contiene alguna instrucción, en este caso de R, que para no ejecutarlo uno por uno, porque sería manual, la ejecutamos de un solo tiro, pues de un solo saque, ¿no? Y para eso estamos manejando lo que se llama el tema de scripts, archivo cualquiera. Sin embargo, esto funciona solamente en la plataforma que tiene que ver con RStudio. Ahora, ¿qué es RStudio? RStudio es un IDE que específicamente fue desarrollado, ¿sí? Para programar en R. No tiene otra utilidad el RStudio para programar en R. Bien. Ahora vamos a ver qué son R y GIS, ¿sí? Ahora bien, hay una relación muy estrecha entre el lenguaje R y los SIG, ¿sí? Por muchas razones, principalmente por el manejo estadístico que tiene R, que tiene muchas herramientas, y por la incursión de R en la IA también, y obviamente que ya maneja el Machine Learning, y por qué no, en este caso también ya maneja el tema de lo que son análisis de datos espaciales, ¿sí? Ahora, R por lo general se ha utilizado siempre para hacer un análisis de datos espaciales. Y quizás eso fue una de las primeras, de los primeros experimentos que se fueron haciendo, ¿sí? Ahora, ¿quién lo inició? Roger Vivant, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se liberó al público para que sea software libre? Aproximadamente el 2003, ¿sí? Entonces, quiere decir que al ser software libre, que mucha gente experta va a hacer modificaciones a en este caso, por ejemplo, a este tema de lo que es el R y demás, va a hacer modificaciones y nos va a ayudar a mejorar nuestras tareas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son algunas características del lenguaje R, pero aplicado a un SIG? Porque tiene que haber. R posee clases, herramientas, ¿no? Clases para datos especiales, ¿sí? Tenemos la posibilidad de leer y escribir, o sea, modificar. Y también la otra herramienta importante es que analizamos los patrones. Estos patrones que son, digamos, algoritmos que actúan como guía, ¿sí? Como guía. No es un código que usted agarra y lo reemplaza, actúa como guía con el objetivo de guiarse de este tema para emprender cualquier actividad, ¿no? La geoestadística, podemos sacar información de todo lo que hemos referenciado, analizado como por ejemplo mapas, y podemos hacerlo estadísticas mucho más formales. Regresión espacial tiene herramientas importantes, el estudio para eso, ¿sí? Tiene para hacer análisis, por ejemplo, ecológico, y al final lo más importante que tiene es un algoritmo de reprocesamiento raster, ¿sí? Que luego lo vamos a ver de qué trata, que probablemente esto pueda reemplazar a algunas cosas que estamos viendo, ¿no? Tiene algoritmos perdón, de detección remota y también de la detección y lidar, ¿sí? Tiene harta cosa en este caso, si comparamos R y GIS, ¿sí? Luego tenemos lo siguiente. Paquetes R para trabajar con datos espaciales. Ahora,
La herramienta R, al igual que muchas otras, necesitan que se les descargue alguna herramienta que vamos a necesitar para que pueda trabajar apropiadamente. En este caso, no vamos a bajar estos paquetes porque si está fallando algo, no. ¿Sí? Es simplemente, son herramientas que vamos a usar durante el curso con el objetivo de hacer presentaciones mucho más formales, ¿no? Por ejemplo, entonces, como es un código abierto, la gente se ha explayado en hacer alguna aplicación importante, ¿sí? Importante. ¿Para qué? Para facilitar la vida del desarrollo de software usando él, ¿sí? Estos paquetes que son como librerías. Es decir, es algo que ya está hecho para no inventar la pólvora, que simplemente nosotros la vamos a importar, es decir, la vamos a abrir para poder usarla y vamos en este caso trabajar con ellas. Eso es un paquete. Un paquete es algo que es una librería, algo que nos ayuda, ¿sí? Por ejemplo, tenemos datos vectoriales. Entonces, esto lo podemos usar mediante el paquete SF y el SP, ¿sí? Datos raster, ¿sí? Para eso hay que descargar el paquete raster y stars, fíjense. RGDAL o Matplus para ambientes gráficos, ¿sí? Esto se está usando inicialmente en R porque tenemos que gestionar datos geográficos. Y son muy útiles para, por ejemplo, importar archivos, ¿sí? Shapefile, o sea, archivos gráficos, ¿no? Por ejemplo. Tenemos los famosos mapas que nos permiten visualizar mapas. Y no menor es el Whiteboard R. Ahora, aquí este es un repositorio, un lugar donde se guarda información. Es una consulta. En caso de que usted no encuentre algunos paquetes que necesita, no los encuentra fácilmente, puede acudir al Whiteboard XR, ¿no? Al Whiteboard R. Acá puede acudir y de aquí va a bajar las cosas que no puedo encontrar fácilmente, ¿sí? Fíjese, tiene 400 herramientas, dice, para que hagamos un análisis geoespacial, ¿sí? Esa sería la parte teórica de lo que es el R, ¿sí? Ahora lo que nos toca, jóvenes, es instalar. Tenemos que instalar el R y el R Studio para poder ya trabajar y también los paquetes para poder ya trabajar haciendo alguna aplicación, ¿sí? Entonces ya con esto hemos terminado el punto 1. El punto número 2 es la instalación de R y el punto 3 es que vamos a hacer un mapa conceptual referido a un trabajo pequeño. En este caso, estimados jóvenes, vamos a descansar unos minutos, ¿ya? Para que usted vaya al baño, tome su cafecito y vamos a volver, por favor, en 10 minutos. Entonces, nos vemos, jóvenes, en 10 minutos. Está bien, Inge. No responden al tema tratado.
Jóvenes, buenas tardes. Retornando, por favor. Me demoré minutos acá. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Jóvenes, sí, se escucha. ya. Entonces vamos a la segunda parte, ¿ya? Y tiene que ver con la instalación. ¿De acuerdo? En todo caso, no sé si está grabándose esta sesión, pero yo les voy a más o menos explicar qué es lo que tienen que hacer. Voy a dejar de compartir esto.
Voy a abrir un navegador. Muy bien. Voy a compartir. Entonces, vamos a necesitar instalar el R y el RStudio. Entonces, usted aquí va a colocar, por ejemplo, descargar RStudio, ¿sí? Entonces le damos Enter y la página principal de los, llamémoslo así, los creadores de RStudio, por ejemplo, es el posit.co, acá, ¿sí? Posit.co. Aquí para descargar y aquí para poder ver, ¿no? Entonces, aquí hay un poquito de lo que se llama, perdón, hay un poquito de lo que se llama eh, una explicación, ¿sí? Si vamos al sitio oficial del estudio, ¿sí? Nos dice que es usado por millones de personas cada semana, ¿sí? Y como verán, ellos hacen algo de publicidad, de eso como suele. También lo tienen en la nube, dice, y nos brindan 2 espacios para instalar. Fíjense, tenemos aquí el installer, que es más o menos como una aplicación previa, ¿sí? Y tenemos también, y este caso aquí, si le damos el R, sería más o menos a nivel de modo comando. Y tenemos esta parte de acá, el que es un ID un poquito mucho más elegante para poder trabajar sobre él. Entonces, jóvenes, para bajar, bajamos primero este uno que está acá y luego este de acá, ¿sí? Se le damos aquí download, install, R, le doy clic y fíjense lo que aparece en la ventanita, ¿sí? Entonces, si usted se fija en el primer cuadradito aquí, dice download and install R, tenemos para Linux, ¿sí? Tenemos para, en este caso, para una Mac y tenemos para Windows, ¿ven? En todo caso, va a depender de qué máquina tenemos nosotros para poder trabajar. Un momento, por favor. En todo caso, yo tengo Windows, entonces vamos a elegir esta parte que es aquí, Windows, ¿ya? Download R por Windows. Le damos clic acá y aquí nos dice algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice aquí eh, para distribuciones binarias, instalé para la primera vez, ¿sí? Y nos da un montón de información. Entonces aquí podemos tener algún tipo de lectura, ¿no? Para poder ver qué es lo interesante que tiene, por ejemplo, pues una información más que todo referida a el estudio para poder entender de qué trata, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, diferentes herramientas también.
Ahora, aquí hay lo que se llama los RTools, que son paquetes que vamos a necesitar para hacer toda la gestión de lo que es el mapa, ¿sí? Ahí hay ciertos paquetes, o también se llaman librerías, para poder trabajarlas, ¿sí? De esta manera vamos a tener que bajar también esos documentos. Ahora, si alguien quiere tener un poquito más de información al respecto y poder ver algún tipo de manual o recurso, aquí hay la parte de documentación, ¿no? Están los manuales, las preguntas más frecuentes, y si alguien también quiere donar, como es un software libre, quiere donar, ¿sí? Entonces aquí dice install R por la primera vez. Aquí damos install R. Aquí, por ejemplo, nos sale, repito, aquí he ido acá a la parte que dice install R por la primera vez, ¿sí? Acá, dentro de base. Ok, entonces vamos aquí a install R la primera vez. En esta sección aparece lo que se llama el que vamos a hacer download R. La versión es 4.41 para Windows, ¿sí? Esta es la que vamos a instalar inicialmente, ¿ya? Esta de acá. Vamos a instalar entonces. Fíjense, esto va a demorar un par de minutos y lo está descargando, ¿sí? Esta parte de acá, como puede visualizar. Y ya terminó, fíjense. Le voy a dar clic acá. Terminó. Y aquí me dice, seleccione el idioma a utilizar durante la instalación. Entonces yo prefiero usar el español, ¿no? O si prefieren también hay en diferentes idiomas. Sale español por defecto. Digo aceptar. Y aquí, bueno, hay información que leer, ¿no? Y aquí podemos leer si queremos, Hola, simplemente. Inge. Hola. No se ve, Inge, en la Ah, ejecución. perdón. Vamos a ver qué está pasando acá. Tengo, por favor. ¿Qué ha pasado acá? Dejar de compartir. Vamos a compartir. En este caso, yo estaba acá. ¿Sí? Acá. No quiero salir de la instalación. ¿Ya? Es decir, entonces que leemos esto de acá, si gustan, o le dan siguiente. Y ahí nos dice la carpetita en la cual lo va a instalar. Entonces lo vamos a instalar ahí, le decimos siguiente. ¿Sí? Y ahí nos muestra, ¿no? El tamaño de cada archivo que va a instalar, ¿sí? Le decimos siguiente. Y aquí, por ejemplo, si queremos usar algún tema de configuración adicional, le decimos que no directamente, que lo haga por defecto todo. Decimos siguiente, ¿sí? Y ahí vamos a crear lo que se llama la carpeta donde se va a registrar en el menú. Y aquí nos dice que va a crear un acceso directo en la pantalla. Si usted gusta, lo puede destiquear y decir, no quiero que acceso directo, ¿sí? Hola. Sí, entonces, o directamente viene acá y lo dice que sí, ¿no? O de inicio rápido, o sea, depende cómo lo quiera.
Luego siguiente y lo van instalando. Entonces hemos instalado el sistema R, pero la aplicación R de esa manera y finalizamos. Ahora bien, lo que hemos hecho, jóvenes, es instalar básicamente el R, pero a nivel de uso de modo comando. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el RStudio, que es un IDE un poquito mucho más gráfico, mucho más interesante para poder trabajar, ¿sí? Enseguida lo voy a compartir y voy a ir al RStudio. Me da un segundo. Voy a volver donde estaba antes, ¿sí? Y aquí dice RStudio. Bien, acá. El primero que bajé fue este de acá, ¿no? Ya está instalado. Este RStudio va a trabajar directamente con lo que acabamos de bajar, pero este es un ambiente mucho más elegante, ¿sí? Mucho más gráfico para poder trabajar con él. Entonces lo voy a descargar aquí para Windows. Le digo, acá le digo que voy a descargarlo, ¿sí? Y fíjense que nuevamente va descargando acá. Eso va a demorar un par de minutos, ¿no? Es un poco grandecito. Estamos esperando que lo descargue. Y en este momento se sigue descargando, ¿ya? Ya está a punto de terminar. Y ya terminó. Entonces voy a proceder a la instalación del RStudio. Le voy a dar clic acá y voy a proceder a su instalación. Fíjense que me aparece, a ver, creo que estoy compartiendo o no. Voy a verificarlo. Sí, estoy compartiendo la instalación. Ahí está, ¿no? Bienvenido, dice el asistente de instalación de RStudio. Sí, bueno, hay una recomendación acá. En este caso lo pasamos. Siguiente. Igual nos pide un directorio donde vamos a instalar. Nos dice el tamaño requerido y el tamaño que uno tiene, ¿sí? Acá verifica eso y le decimos instalar. Y en este momento lo que hace es, está instalando. De alguna manera va a tardar unos pequeños minutos.
¿Listo? Terminó. ¿Sí? Terminó. En este caso vamos a abrirlo en el estudio. Ahorita lo abrimos. Lo que me pregunta la primera vez que levanto es eso, ¿no? Me dice, sí, use su máquina por defecto de 64 bits. Mi máquina obviamente es de 64 bits, ¿sí? En todo caso, él va a detectar de cuál es. Y le digo, ok. Ok, en este caso, vamos aquí. Sí, sí. Fíjese, ahora, este es el ambiente del estudio, ¿sí? Bueno, aquí hay ciertas aplicaciones que podemos observar. Son ejemplos pequeños que tenemos, ¿no? En esta parte de acá, por ejemplo, están los datasets, ¿no? Que vamos a usar como referencia, por ejemplo, para poder ejecutar algunas cosas, ¿no? Desde un punto de vista gráfico, ¿no? Aquí aquí en esta parte de acá vamos a poder ver resultados, digamos, de lo que se ejecuta acá. Y en esta parte vamos a poder ver, por ejemplo, lo que está pasando respecto a la aplicación. Y en esta parte de acá están los directorios de trabajo, ¿no? Que necesitamos hacer, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, en este caso, si hago aquí, por ejemplo, run, va a correr esto de acá. No hay conexión, dice, ok, oh, perfecto, no tiene ninguna conexión, no hay ningún dataset, así que no hay problema, no puedo hacer. Fíjese, cuando yo ejecuto, dice, no encuentro este archivo, no hay este directorio, porque no existe, pues, ¿no? No, no está cargado, es un ejemplo, ¿sí? En todo caso, eso es, jóvenes. Ya tenemos el ambiente. Ahora, también existe otra manera de bajar o trabajar con el estudio, ¿ya? Otra manera. Esa manera también, voy a explicar un poco, se llama Anaconda. ¿Puede ver en pantalla? O estoy, no, a ver, digo, por favor, déjeme ver si estoy compartiendo o no. Bien, también esta es otra forma de tener instalado en este caso, varios recursos, ¿no? No solamente el el Studio, ¿sí? Entonces acá se usa para sobre todo hacer algún tipo de mapa usando inteligencia artificial. Pero esto todavía no lo vamos a usar, pero lo que le quiero decir que si instalamos Anaconda, también vamos a tener Visual Studio, ¿no? Hay una descarga libre, por ejemplo, que dice aquí Free Download, ¿no? Y aquí le decimos, nos pide un correo, etcétera, etcétera. Básicamente eso, ¿sí? Sin embargo, yo lo tengo aquí Anaconda, si no me equivoco, instalado, ¿no? Y se llama Anaconda Navigator, que ya lo instalé. Le quiero mostrar de qué trata básicamente. Está subiendo la aplicación.
Muy bien, deme un segundo. Voy a compartir. Fíjese, se instala todo esto. Obviamente no requerimos todo, pues, ¿no? No requerimos todo, ¿no? Sino que tenemos un montón de aplicaciones que podemos usar para algunas cosas que necesitemos. Ambientes gráficos, por ejemplo, temas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todas las aplicaciones. Aquí podemos decir, por ejemplo, en este caso, Singing Now. Entonces ya estoy logueado. Ahora sí. Tengo todo un conjunto de herramientas para que pueda usar en cualquier momento algo que necesite, ¿no? En este caso, básicamente aquí, si usted se fija, tengo el RStudio. Bien. Tengo el RStudio acá en este Anaconda. ¿Sí? Lo único que hago es instalarlo. Estoy instalando. Aquí me está diciendo cuál es el estudio que estoy usando. Es este que usamos. Sí. El mismo. Mientras tanto está descargando, vamos a aprovechar de hacer el pequeño resumen de lo que trató la clase de hoy día para que la siguiente oportunidad ya empecemos a crear nuestros mapas usando el lenguaje R. ¿Sí? Entonces, jóvenes, el tema trata de lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer análisis de datos espaciales y sí, en R. Vamos al lenguaje R. ¿Sí? En esta clase lo que vimos una introducción a datos espaciales y también vimos lo que era el lenguaje R,
de manera general y hemos instalado R para poder trabajar, ¿sí? En la segunda sesión que nos toque en la siguiente clase, ya vamos a entrar a la parte práctica. Vamos a ver sistemas de referencia de coordenadas, tanto a nivel teórico, por ejemplo, esto vamos a nivel teórico y a nivel práctico. En todo caso, la vamos a dividir esto en dos, una parte teórica y una parte práctica, ¿sí? Así lo vamos a dividir. Entonces, cada una de estas lecciones se va a dividir de esta manera. Igual, luego vamos a ver operaciones geométricas, también una parte teórica y una parte práctica. La teoría necesariamente para poder hacer la parte práctica, ¿sí? De esa manera. Cada uno de estos de acá tiene que ver lo mismo, manejando una parte teórica y una parte práctica, ¿sí? Entonces, y lo mismo acá en la parte teórica y una parte práctica. Y finalmente, acá hay un conjunto de ejercicios que a usted le vamos a dar para que pueda de alguna manera tener una especie de mayor práctica individual, ¿no? Para que todo lo que se avanzó en clases, pues, quede establecido, digamos, dentro de lo que usted ha hecho. Entonces, aquí vamos a entrar a lo que se llama, va a haber un proyecto, ¿no? En este proyecto, jóvenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar en este proyecto, usted lo que va a hacer es un conjunto, por ejemplo, un trabajo práctico, ¿no? Un trabajo práctico a medida que vayamos avanzando. Este trabajo práctico va a tener condicional de usar, por ejemplo, todo lo avanzado, ¿no? Sobre la base de los ejercicios que vamos a ver en clases, ¿sí? De esa manera, usted va a poder aprovechar mejor todo lo que estamos viendo hasta el momento, ¿sí? En todo caso, la siguiente sesión tiene que ver con sistemas de referencias coordenadas de manera teórica, de manera práctica, usando obviamente el lenguaje R, ¿sí? En este caso, estamos instalando R en la parte que le dije, Blader, y aquí en Anaconda, ¿sí? Ok, creo que entre comillas ya lo instaló, ¿sí? Entonces, si yo le comparto en este momento, dejo de compartir, como verán, ya tenemos instalado también en esta parte el R. Fíjese, aquí está el R, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la ancha acá, ¿sí? Hacemos la ancha acá, automáticamente vamos a abrir el R. Obviamente ya hemos instalado el R para poder trabajar, ¿no? Fíjense que es el mismo escenario, solo que varía un poquito el tema, ¿sí? El tema y no hemos terminado una consola. Aquí es donde vamos a poder programar. Toda esta parte de acá vamos a poder programar. Aquí tengo la carpeta donde vamos a reflejar y aquí los resultados, ¿sí? De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener usted disponible para la siguiente clase? Bueno, jóvenes, entonces, no sé si tienen alguna pregunta para la siguiente clase, ¿sí? La idea básica era eso, la instalación de R, un poco de teoría de la parte espacial y ya entrando en materia práctica la siguiente clase. No sé si tiene usted alguna pregunta, alguna sugerencia. Adelante, jóvenes, pueden hablar y pueden opinar también. O pueden ¿Cuándo consultar alguna estaría la duda que siguiente tengan. clase, Inge? ¿Cómo? ¿Cuándo sería la siguiente clase? Ah, Natalie nos ayudará a contestar esa pregunta. Hola, Natalie. Natalia, a ver, me voy a contactar con ella. Deme un segundo.
Ok. Dice Natalie que le demos 2 minutos. Entonces, aprovechemos, por favor, para hacer cualquier pregunta que hayan salido de la clase de hoy día. Estoy atento a escuchar sus preguntas o sus consultas. Inge, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta, Inge. Este sistema ERE, bueno, el software ERE, como está indicado, sirve para el desarrollo de softwares, algo así indicado, ¿no? Software de escritorio, o software de, bueno, en tema de geográfico, ¿no? No lo entendí Sí, bien esa correcto. parte. Sí, lo que pasa es que R es un lenguaje altamente usado por los científicos para el tema de la parte estadística, ¿sí? Y también para la parte de la inteligencia artificial y para la parte de los mapas. Es un software muy completo, ¿de acuerdo? Tiene paquetes o librerías muy sólidos para poder desarrollar, en este caso, muchas aplicaciones. Lo interesante de R que es sencillo de manejar, ¿sí? Lo puede manejar cualquier persona que no tenga una formación, digamos, sólida en lo que es la tecnología, como programación, por ejemplo, ¿sí? Lo puede manejar el economista, lo puede manejar eh, profesional del área social, es decir, es una herramienta muy potente que tiene muchas aplicaciones, ¿sí? En todo caso, R también es muy sólido respecto a la creación de aplicaciones de mapas, en este caso de SIG, Sistema de Información Geográfica, ¿ya? Y además tiene un potente gestor estadístico, predictivo, ¿no? Se le puede agregar muchos paquetes adicionales para tareas bastante específicas, avanzadas también. Es un sistema software gratuito, robusto y muy usado actualmente para muchas aplicaciones, ¿no? Eso es R, más o menos. Bueno, y que como es un software, bueno, que es de un lenguaje, seguramente trabaja con algún servidor de bases de datos, ¿no? Tal vez, no sé, eso más quería preguntar. No, él tiene su propio servidor de base, él tiene su propio servidor de base de datos, ¿sí? Él tiene toda la información que necesita. No requiere algún intermediario, ¿no? Él tiene todo lo que necesita para guardar informaciones en este caso, ¿sí? Bien, Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está, Natalie? Tenemos preguntas, bueno, no tanto yo, pero ya hemos concluido la parte, digamos, la instalación de la herramienta que vamos a usar. Les he explicado un poquito qué es el lenguaje R, ¿sí? Les he explicado un poquito qué son datos espaciales, cómo vamos a trabajar. Les he mostrado ambientes de instalación del lenguaje que vamos a usar, de la herramienta, perdón. Yo les dije que la próxima clase ya vamos a empezar a usar la herramienta para crear los mapas. Y ellos me preguntaron cuándo es la siguiente sesión y yo no tengo idea. Perfecto, ingeniero, eso lo vamos a hablar usted y yo internamente. Ah, perfecto. Ok, muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto, no se Entonces, preocupe. usted puede concluir, Natalie. Ya hemos concluido el tema nosotros. Perfecto, muchísimas Usted puede. gracias, ingeniero. Agradecemos la excelente presentación del ingeniero Tito Zúñiga. Ingeniero, un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Nos vemos en una próxima sesión. Que tenga un excelente fin de semana. Buenas noches. Muchas gracias, Natalie. Buenas noches para usted. Y también buenas noches para todos los jóvenes que tengan un buen fin de semana. Será hasta pronto. hasta luego, Inge, Muchas, gracias. Buenas noches. muchas gracias, ingeniero. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Anconi Geu, Barahona Johnny,
Barrios Vladimir. Presente. Gracias. Benavides Álvaro. Cachi Joel. Presente, Licen. Muchas gracias. Canazas Fernando. Carrillo Leonardo. Domínguez Luis Fernando. Fernández Edwin. Presente, licenciada. Presente. Daniel Fernández, presente. Muchísimas gracias. Guachaya Ronald. Muchas gracias. Linneo Griswell. López Erwin. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches, gracias. López José. Marce Eduardo. Muñoz Aniceto. Buenas Presente, noches, Licen. licenciada. Presente. Eduardo Marx, Presente. presente. Aniceto, presente, Licen. Perdón. Perfecto, se los está tomando en cuenta. Orellana Gracias. Eliseo. Presente, Lice. Muchas gracias. Pomar Richard. Presente, presente. Gracias. Quispe René. Sí, licenciada, muy buenas noches. Presente. Licenciada, sin embargo, hacerle notar que no pude ingresar a tiempo, estaba en carretera. Perfecto, no se preocupe, lo voy a Sí. tomar en cuenta. Ya, muchas gracias. Hasta luego, licenciada. Gracias. Ramírez David. Rojas Alexander. Tapia Daniel. Presente. Gracias. Tarifa Pablo. Tito Edgardo. Tola Carlos. Vargas Freddy. Villarroel Renan. Zuleta Eliseo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Con esto estaríamos dando finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego,